Muchas gracias a la gente de la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Garrahan, que siempre colabora con nosotros. Les decía, queremos agradecer la presencia de todos ustedes, que confirma la importancia del tema que nos está convocando, que es qué podemos aprender aplicable a mejorar la comunicación clínica a partir de lo que estamos viviendo en relación con la pandemia del COVID-19. Aparte de agradecer al Garrahan y a la red de telesalud, sin la cual sería mucho más difícil concretar todo este evento, agradezco muy especialmente a nuestros disertantes que generosamente hoy aportarán su experiencia y su tiempo. Ellos son el profesor Francisco Asato, que es profesor titular de la Sexta Cátedra de Medicina y director de la Unidad Docente Hospitalaria, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Nos acompaña también la doctora Amelia Franchi, es exdirectora del Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón, donde sigue en actividad y está integrando los comités de crisis y el comité de ética del hospital, entre muchas otras actividades. La doctora Gabriela Gibaut, que es coordinadora de guardias del equipo de salud mental del Hospital Bernardino Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el doctor Eduardo Escarlato, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas José de San Martín y profesor a cargo de la tercera cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, quien les habla, coordinaré la reunión y esperemos que salga como la tenemos planeado para el cumplimiento de nuestros objetivos, que es compartir la experiencia de los disertantes y lograr resaltar aprendizajes con propuestas de reflexión para una mejor comunicación con los pacientes, con los acompañantes, con quienes nos acompañan en el equipo de todos los trabajadores de salud entre sí, entre nosotros, y con la comunidad en general. Bueno, para ello les damos la bienvenida a todos los participantes y vamos a comenzar entonces con que, digamos, por orden, a ver, un segundito, así dejo de compartir pantalla y los vemos mejor. Estás compartiendo pantalla, detener. Un segundito. Bueno, sigo, a ver si detener, compartir pantalla, no me aparece el cartelito. Dejar de... Ahí está. Bueno, ahora sí nos vemos todos y les decía, ahora se van a presentar en realidad por orden alfabético, pero el profesor Asato va a ingresar unos momentitos después, entonces sencillamente por orden alfabético vamos a comenzar con la doctora Franchín. Quisiera que cada uno nos cuente su rol dentro de las distintas esferas de la vida personal y la vida profesional en esta pandemia. Doctora, a ver si ya tiene a Amelia Franchi, por favor, si nos cuenta un poquito. Después vamos a empezar a hablar de las experiencias, pero ahora primero para ir presentándonos cuál es el rol que estamos teniendo. Bien, buenos días a todos, un gusto, un agradecimiento enorme para la invitación de esta charla, que me parece tan interesante, ¿no? Porque tenemos algunas cuestiones en comunicación desde la salud que a veces fallamos, ¿no? Yo soy Amelia Franchi, soy médica, estoy en el hospital de Agudos Eva Perón, es el hospital interzonal,
de la región sanitaria quinta, que abarca 3,5 millones de habitantes, es el hospital interzonal de la zona. Pasé por todas las etapas porque fui estudiante de ahí, después seguí mi carrera como neumonóloga y especialista en clínica, y jefa de medicina preventiva, y luego, bueno, por elección única en un hospital de provincia, por elección de los compañeros del hospital, hemos sido elegidos 5 o 6 de nosotros, y hemos tomado la dirección del hospital desde el año 2016 hasta el 11 de febrero del 2020, donde cumplimos los 4 años. Fue muy linda la experiencia. A partir de ahí paso a mis actividades habituales en el hospital, pero entre ellas fundamentalmente soy parte del comité de bioética del hospital, donde se analizan todos los trabajos de investigación prácticamente de muchos de la zona, porque hay pocos públicos dentro de la región sanitaria quinta, y además en su función ética, ¿no? Dilemas éticos tan importantes en este momento, de situaciones complejas como el triage en caso de faltar respiradores, o la situación terrible de los pacientes que deben pasar solos su situación diaria de estar enfermos adentro de una habitación y no poder ver a los familiares. Con lo cual se están haciendo determinados protocolos para ver cómo podemos modificar, ya están en marcha. Desde ese lado actúo digamos, en esta pandemia de esa manera, viviendo lo que sucede con los pacientes y con los familiares. Desde el punto de vista de medicina preventiva, participo del control de los pacientes agentes de salud infectados que hacen su asistencia domiciliaria, su 14 días de aislamiento, donde los seguimos controlando por teléfono y si se hisopan o no, de acuerdo al protocolo, o si se internan. Y eso lo estamos haciendo desde que empezó la pandemia, escuchando y sabiendo las necesidades de nuestros compañeros, y en cuanto a pacientes, de mis pacientes, que tratamos de que no vayan a ningún consultorio, que no vayan a ningún hospital, para que puedan mejorar en cuanto a su situación personal, que no estén dando vueltas, cuidándose, quedándose en casa. Y bueno, ellos también cuentan sus historias, ¿no? Pacientes ancianos, pacientes grandes, pacientes jóvenes. Y con respecto a otros lugares donde participo de lo que tiene que ver con la pandemia, soy miembro del Colegio de Médicos del Distrito Cuarto, donde estoy a cargo de la Comisión de Bioética, con las mismas condiciones que estoy en el del hospital, viendo la problemática de nuestros compañeros agentes de salud. Y además trabajo en cuanto a la comunidad, en una red, en una organización que se llama Justicia Restaurativa, donde trabajamos en la cárcel, específicamente en las unidades de San Martín, donde en este momento estamos haciendo un equipo de salud, tratando de evaluar cómo está la situación en salud y con esta pandemia, donde los privados de su libertad no ven a sus familias desde 5 meses, y donde está el miedo al contagio en lugares cerrados, como son los geriátricos u otras situaciones. Y en cuanto a la comunicación, tengo un sector en radio y en televisión, mi bloque en salud, donde comunico en 2 radios y en un bloque de televisión, semanalmente lo que está sucediendo con la pandemia y los problemas que produce y que afecta a la gente. Por último, también pertenezco a una red barrial de San Martín, donde nos conectamos con los barrios más vulnerables, viendo qué es lo que sucede, utilizando lo del plan Detectar y sabiendo qué está pasando en general. Les quiero contar que el San Martín, donde yo vivo, es el municipio de la región sanitaria quinta que más casos tienen en COVID. Y bueno, lo de la unidad carcelaria con la Organización de Justicia Restaurativa es un trabajo que estamos haciendo, aunque digamos cómo cambian las épocas, lo estamos haciendo por Zoom. Antes llegábamos, hacíamos talleres para restaurar, para reparar, para no repetir a aquellas personas que están privadas de su libertad, y ahora hemos utilizado esta técnica. Y otro de los programas que tenemos con la gente por esta situación es la cuestión de salud mental, que es muy grave,
más en contexto de encierro, junto con un programa de cartas restaurativas que se están haciendo con las mujeres de la unidad 46, donde se les está haciendo cartas para que contesten, ayuden y tengamos alguna cuestión más cercana. Bueno, creo que no me olvido de nada y bueno, a disposición para contestar preguntas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Vemos que, digamos, está en el campo de acción, no la tiene demasiado paralizada el aislamiento, doctora. Así que, bueno, ahora nos va a contar otras cositas, pero primero vamos a escuchar también a la doctora Gabriela Gibó, que nos cuenta también un poquito qué está haciendo, digamos, en la actividad hospitalaria y en lo personal, cómo es la cosa en este momento. Por favor, doctora Gibó, a ver si tiene habilitado le estamos tratando de habilitar, ahí está habilitado su micrófono. Ahí está habilitado. Bueno, primero, buenos días a todos. También, bueno, muchas gracias por la invitación para poder compartir lo que sucede dentro de un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Primero me presento, soy médica especialista en psiquiatría, tengo una maestría también en psicoanálisis y en gestión de servicios de salud mental. Actualmente estoy trabajando como coordinadora de los equipos de guardia de salud mental del Hospital Rivadavia. Concordando un poquito les cuento que hay una ley de salud mental que se promulgó en el año 2010, cuya intención era poder cerrar los hospitales monovalentes de psiquiatría y poder armar dispositivos comunitarios, y así también como que toda la patología psiquiátrica se tratara en hospitales generales. A raíz de esto se crean los equipos de salud mental. En Ciudad de Buenos Aires, todos los hospitales públicos tienen un equipo que está interdisciplinario, que está conformado por una trabajadora social, un psicólogo, un psiquiatra, que trabaja en la guardia general, junto con el resto de las especialidades de guardia, cirujanos, traumatólogos, clínicos, anestesistas. Así que compartimos diariamente el trabajo en la emergencia. Mi rol, que es la coordinación de estas guardias, era darle continuidad a la tarea cuando algún paciente quedaba, digo porque ahora tenemos menos internaciones, cuando un paciente queda internado, poder darle un seguimiento longitudinal a la evolución de la patología, poder crear estrategias de alta con los dispositivos que contamos en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, mi trabajo hoy es compartir diariamente, ya que mi horario laboral es todos los días por la mañana, así que comparto lo que les sucede a todo el equipo de salud con este hecho inédito que es la pandemia y lo que va sucediéndonos en cuanto a la organización y a los sentires del equipo. También, bueno, quisiera como poder decirles que los hospitales tienen en la ciudad de Buenos Aires el Instituto de Trasplante, tiene procuradores de órganos para el INCUCAI, y en el caso del Hospital Rivadavia yo soy la que realiza la procuración dentro del hospital para el Instituto de Trasplante. Eso es un poquito lo que hago hoy. También quisiera también como remarcar que en el ejercicio profesional, desde que me recibí, siempre he trabajado en psiquiatría comunitaria, siendo coordinadora de hospital de día, y también del trabajo de poder hacer casas asistidas, así que bueno, tengo bastante experiencia en lo que es el trabajo en psiquiatría comunitaria. Doctora Franchi, agradecemos su presencia y recién ahora estamos sabiendo, quienes no la conocen, digamos, dónde está en todo esto, pero enseguida nos va a contar las experiencias reales que
muchas ya me ha comentado y son muy interesantes. Ahora pasamos a escuchar un poquito la palabra de un amigo, el doctor Eduardo Scarlato, a quien también agradezco su apoyo en todo esto, y, digamos, antes y durante su presencia ahora en el evento. Así que, Eduardo, contanos un poquito dónde estás en este momento y dónde está la toxicología en este momento en la pandemia. Después nos vas a contar las experiencias, por favor. Hola, buenos días a todos. Ante todo, agradecido a los organizadores por la invitación de poder encontrarme en un espacio donde uno se ve con viejos y con nuevos amigos, ¿no? Es una sorpresa encontrarme con alguna gente conocida y colaboradora también del servicio. Así que, y a los nuevos amigos, bueno, un abrazo de bienvenida. Mi nombre es Eduardo Scarlato, yo soy médico toxicólogo y médico legista. Me desempeño soy el responsable del servicio de toxicología del Hospital de Clínicas José de San Martín, mi segundo hogar. Acércate, por favor, un poquito más al micrófono, Eduardo, Sí, gracias. ¿se escucha ahora? Un poquito mejor, gracias. Decía que soy el jefe de servicio de toxicología del Hospital de Clínicas y el responsable, el titular a cargo de la tercera cátedra de toxicología, con sede también en el hospital, en la UDH del Clínicas. Y en este momento, como toxicólogo, fundamentalmente asistimos a un camino paralelo, diría, a la parte asistencial de la problemática de esta pandemia, que es el hecho, por un lado, de asistir, como siempre, a todo proceso de intoxicación, que tendrá alguna modalidad nueva a partir de esta pandemia, pero fundamentalmente lo que estamos trabajando mucho e intentando llevar adelante es no traer más problemas a los que hay, ¿no? A partir de tareas y campañas de prevención, porque la intoxicación, fundamentalmente la intoxicación domiciliaria, hoy por hoy es una problemática que se ha incrementado. Por otro lado, en lo que hace la docencia, bueno, como todos sabrán, la docencia universitaria, al igual que el resto de la docencia, ha pasado a un formato virtual, en forma casi intempestiva, y creo que fue un desafío muy importante porque me parece a mí que aparte de lo asistencial, aparte de salvar vidas, la gente que está en la trinchera, y que creo que eso es lo más encomiable, la función de todos, creo que en cada uno en su lugar, es la de tratar de poder sobrellevar esta situación en las condiciones, no de normalidad, pero lo más cercano posible a las situaciones habituales. Y yo, como responsable de una cátedra, creo que es una obligación y bastante importante la de que el alumno, en este caso el alumno universitario, enfermo o sano, pueda transitar su vida universitaria de la mejor manera posible. Con lo cual tenemos el desafío de llevar adelante las cursadas de la materia con las condiciones mejores o más óptimas que podamos darle. Esos son los dos carriles en los que estamos trabajando en este momento, fundamentalmente. Eduardo, muchísimas gracias. Acá dice está silenciado. No. Eduardo, muchísimas gracias y ahora te vas a extender en estas experiencias. El profesor Asato, como les dije, va a ingresar y nos va a poner al tanto de lo suyo en unos minutos. Bueno, porque está en plena actividad. Así que ahora lo que les propongo es que conversemos sobre qué han rescatado, ¿sí? En cuanto a la comunicación clínica con los pacientes, con los médicos, con nuestros compañeros de trabajo de las distintas profesiones en el ámbito de la salud, como elementos de enseñanza, elementos de crecimiento, a veces a partir de alguna anécdota que vamos viviendo, eso nos enseña
a rever alguna cosa, a darnos cuenta de cosas que a lo mejor no teníamos tan aceitadas para su funcionamiento a nivel personal o a nivel hospitalario. Es decir, distintas experiencias que nos alerten como para ir trabajándolas para que en el futuro sí estemos funcionando mejor, tanto dentro de la medicina como dentro de la sociedad, pero sobre todo centrarnos, les pido, a aquello que desde nuestra tarea, desde cada estamento en que uno va actuando, lo que está en nuestro poder más allá de lo que nos trasciende, porque tiene que ver con cosas que incluso están más allá de lo médico, más, digamos, que tienen que ver con la realidad política, la realidad económica, aquello que no podemos desde lo puramente profesional hacer, bueno, eso, digamos, lo entendemos, nos afecta para bien o para mal de distintas maneras a todos, pero tratemos de concentrarnos en aquellos elementos, sobre todo también le digo para aquellos que hagan alguna pregunta, para los cuales, digamos, iremos leyendo los chats en la medida de lo posible, digamos, aquello que nos trasciende y que no podemos hacer demasiado, no es tanto lo que nos convoca, sino lo que podamos aprender realmente para nuestra tarea diaria como médicos, como ciudadanos y como seres humanos que tenemos nuestra propia vida familiar. Así que no sé quién de ustedes va a comenzar a contarnos algo. A mí me parece que, bueno, si quieren por el orden alfabético que comenzamos, por ahí empieza Amelia, pero la idea es que por lo menos entre los 4 disertantes o 5 nos vayamos interrumpiendo, agregando cosas, preguntando, para que esto sea entre todos una charla realmente, Amelia. Por favor, Amelia. Bien, bueno, las experiencias que uno va teniendo a través de estos 5, casi 6 meses de pandemia, muchas de ellas tienen que ver con la humanización o la deshumanización de algunas situaciones, que tienen que ver, también pasan por el miedo, la angustia, que tiene mucho que ver con lo que dijo Arabia, ¿no? En mi hospital también hay guardias también de equipos de salud mental, donde es permanente la llegada de pacientes. Perdón, por favor cierren, perdón Amelia, por favor cierren los micrófonos. Bueno, muchas gracias, porque no se te oía bien. ¿Ahí me escuchan? Bien. Muchas de las situaciones que uno se plantea es a veces la deshumanización que nos lleva, ¿no? El hecho de no acercarse a un paciente, de no revisar como antes por esta situación de pandemia mundial, pacientes que uno los escucha en su situación de estar internados y plantear, como algunos pacientes plantean, estoy solo. Me ha pasado así personalmente, una paciente de 80 años, tuve una ACV hace poquito y no me puedo mover bien porque tengo pérdida de fuerza, no llego hasta el baño, estoy sola, y no permite que se ingresen familiares. Esto hizo que a través del tiempo se trabajara con la Comisión de Bioética y hayamos hecho un informe y un protocolo que ahora hace una semana ya salió también el de provincia, donde con determinadas situaciones, con determinados pacientes vulnerables, se pueda ingresar a la habitación con una persona que esté sana, que no tenga problemas, que no tenga ningún tipo de patologías y que se comprometa a quedarse en la habitación con una determinada situación, y que cuando salga de la internación haga los 14 días de aislamiento. Estas situaciones duelen, ¿no? Porque otras de las cuestiones es escuchar a la familia, cuando esa misma persona fallece y se siente que se murió sola. Son temas que tocan muchísimo, y quizás muchos de nosotros nos haya tocado, o familiares, o amigos, o conocidos, que han pasado por esta situación. El no poder saber cómo están, todas las cosas son por teléfono, y forma parte de esta pandemia. Entonces uno creo que lo que deberíamos empezar a hacer es ver cómo podemos ayudar en esto. Ahora ya
está este protocolo. La otra situación también muy dramática es en los lugares cerrados, en los lugares que llamamos como las residencias geriátricas y las cárceles, donde el estar en una población cerrada también trae muchísimas complicaciones a nivel no solo de salud mental, ¿no? Sino de situaciones complejas donde necesitan saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, donde las familias ya no van más hace 5 meses a verlos, que es una manera semanal de tener a alguien que se acerque, ¿no? También en la cuestión de los pacientes que viven en barrios vulnerables, sigo hablando de las situaciones que como pacientes COVID le llegan a uno, ¿no? Pero específicamente del hospital, estas situaciones y la esperanza de un tratamiento. Todavía no hay nada científicamente elaborado como tratamiento. Se están probando un montón de trabajos de investigación y están en marcha, y otros se usan en forma compasiva, ¿no? Porque no se puede hacer un ensayo clínico completo. Pero esta situación hace que uno vea que es muy necesario que en la comunicación se empiece a ver cómo nos manejamos con todos. Están desde la provincia solicitando que se haga comités de ética clínica donde se vean los dilemas éticos de cada paciente. Y esto me parece muy importante, porque es una manera de acercarnos. La otra situación es lógica, la situación económica que se junta con la cuestión de salud. Pero nosotros que estamos en salud consideramos que es muy importante cuidar la salud, porque no tenemos tratamiento, porque cada vez que estamos en un pico terrible, ayer fueron 12.000 los infectados en un día, entonces seguimos considerando, por lo menos desde lo que me toca a mí personalmente, creer que lo que tenemos que hacer es seguir estando con barbijo, a 2 metros de distancia, y lavándose frecuentemente las manos, porque hemos demostrado que no hay otra cuestión, ¿no? Porque se sigue infectando la gente. Y esto hace que comuniquemos claramente también a la población esta situación, cómo comunicarlo, cómo hacer. Y yo creo que parte a través de la solidaridad. Y la solidaridad es que entre todos, digamos, yo comunico, yo puedo comunicar lo que está pasando, pero además necesito que haya compromiso de todos los demás. Y esto me parece que tiene que ser lo que nos tendría que quedar como, digamos, como respuesta a todo este drama que estamos viviendo en todo el mundo. En todo el mundo está pasando esto. En los lugares donde habilitaron lugares, volvieron a tener una segunda recaída. Porque el único tratamiento que tendremos va a ser la vacuna. No creo que alguien sepa de alguna otra situación. Con lo cual tenemos que concentrarnos en que en este momento debemos unirnos todos, estar todos abrazados virtualmente, pero comunicar concretamente lo que sucede, ¿no? El tema de las camas, estarán escuchando en todos los medios que hay un montón de lugares que es al 100% la cantidad de camas ocupadas en terapia. Y entonces necesitamos parar esto. Y creo que esto es lo que tenemos que comunicar hoy, ahora, en este momento. Después cuando pase la pandemia, quizás podamos elevar acciones para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Pero yo creo que en este momento, lo más importante de comunicación es poder hacer redes de personas que ayuden a otras y estas lograr, como por ejemplo en el Rivadavia, que haya personas a las 24 horas que puedan colaborar, no solo con los pacientes. Esto nos está pasando con nuestros compañeros. Habrán leído la carta de terapia intensiva de la Sociedad Argentina, donde están muy agotados también todos los médicos. Creo que esto es importantísimo. Y comunicar de otra manera, digamos, haciendo comprender, entendiendo, tratando de tener esto que llamamos solidaridad, que no está viendo mucho realmente. Y respecto a los lugares vulnerables, como las unidades carcelarias, también la situación es tan compleja y se necesita hacer lo mismo, por eso en Justicia Restaurativa se hizo un programa que se llama Cartas Restaurativas. Es escribirles para que puedan escribir, es tener algún contacto, es buscar la forma de comunicación, porque la comunicación no es solo hablada, también puede ser escrita, como en este caso que se está
haciendo, ¿no? Y con respecto a los barrios vulnerables, la gente, quizás, esto hay que también explicarlo, en comunicación, porque muchas personas que tienen síntomas no los dicen porque los mandan a otro lado a hacer el aislamiento, y lo que plantean estos pacientes es, no me quiero ir, porque me van a faltar cosas cuando vuelva, no me quiero mover, y ahí viven 10 personas y se van a contagiar las 10, las 20 y las 100. Pero ¿qué sucede? Las personas dicen, si me voy me quedo sin nada. Entonces, a esto hay que llegar, a ver cómo cada uno, todos somos comunicadores, y vemos cómo y de qué manera, creo, ¿no? Creo que más o menos esta es una situación general. Creo que me parece que es importante lo del Colegio de Médicos también, que como miembro del Colegio de Médicos estamos muy preocupados también por esta comunicación con nuestros compañeros. ¿Cómo hacemos esta comunicación? ¿Cómo acompañamos? ¿No? Y creo que los puntales de salud mental en este caso también son muy importantes, porque los agentes de salud se están enfermando. Y hay muchos enfermos. Hay un 8%, 9% en líneas generales, pero hay algunos municipios que tienen 15, 16, 18% de enfermos, de que se han contagiado. Y nuestros compañeros fallecidos también tiene que ver con la angustia que produce. Una cosa es escuchar que fallece gente, y otra cosa es escuchar que en tu hospital ya murieron 5 personas. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir avanzando? ¿Cómo comunicamos la potencia y la fuerza para seguir avanzando en equipo? ¿Cómo hacemos para decir, sí, está bien, en mi hospital falleció un médico, 3 enfermeras y un camillero? Todos agentes de salud, ¿no? Y esta tristeza, porque esto fue también hace poco, esta tristeza, ¿cómo llega a nuestros compañeros? ¿Y cómo hacemos para que esa guardia donde estaba ese médico tenga que trabajar sin un compañero por esta pandemia? ¿Cómo hacemos para ayudar a que sigamos avanzando? Porque tenemos que estar, porque tenemos que atender y porque tenemos que estar solidarios. Pero es difícil. Entonces realmente pensar que escucha uno la televisión, la radio, lo que sea, pero después cuando le toca a uno, cuando te toca en tu aldea, la situación va cambiando, ¿no? La angustia es mayor. Así que creo que ahí no alcanza con que haya una persona para todos los habitantes del lugar. Alcanza, tenemos que tener entendido que todos debemos comunicar, que todos debemos llegar a nuestro compañero, que tenemos que dividir y empezar, bueno, ¿qué es el más fuerte, ¿no? El que pueda decir, bueno, tranquilo, que vamos a estar bien, que vamos a salir, que va a salir el tratamiento, tenemos que avanzar porque tenemos que seguir ayudando. Esto creo que es lo que más me deja como experiencia, y lo triste que es la soledad de los pacientes cuando ingresan para hisoparlos y que entonces los dejan aislados 48 horas hasta que esté el resultado, y entonces el paciente dice, pero ¿qué tengo? ¿No? Da la sensación como que en alguna época la peste, ¿no? Cuidado, correte que sos atestado. Y la gente se siente así. Yo creo que ahí también tenemos que comunicar, cuando entra el paciente, cómo estás, mirá, vamos a hacer esto, podés comunicarte por teléfono, por video, no sé, buscar formas de comunicación en este momento, en esta situación. Si me dejan seguir hablando, sigo hablando, pero vamos a ver la palabra. Yo quisiera destacar algunas cosas que estuve apuntando y que más o menos parece como que apuntasen para distintos lugares, pero todas al mismo tiempo convergen, porque hablabas de deshumanización, de la soledad, pero de la soledad del médico. Cuando hablo médico hablo del personal de salud, digamos, no el médico, todos, el camillero, el enfermero, el médico, el kinesiólogo, el bioquímico, bueno, todos los que no nombro que son... Que está todos los días. Hablaste al mismo tiempo también de la sensación de soledad y cómo la sensación de soledad nos está abarcando, por un lado, a los profesionales, a los que estamos en este paquete, digamos, del personal de la salud, y también a los familiares y también a los pacientes que no tienen, a veces sabemos, no pueden hablar durante tanto tiempo con ningún familiar, pero a veces con nosotros sí, tenemos que prestar atención a ver si lo hacemos. Y a mí, por un lado eso, por otro lado, en algo, por eso abarcaste todo. Digamos, hablabas de protocolos. Y los protocolos son algo así como la ley, bueno, ¿qué se hace? Pero al mismo tiempo hablabas del espíritu de la ley.
Cuando decís de juntarnos, de unirnos todos, de comunicarnos todos, ese es el espíritu. Y el tema es que en realidad algo así como cuanto más amor existe en el mundo, menos leyes hacen falta. Del mismo modo, acá, a ver, creo que los protocolos casi diría que son un premio consuelo en la sociedad, no solo en la parte médica. Y son un premio consuelo porque si solos nos conmoveríamos, no necesitaríamos un protocolo que dijera, bueno, tenemos que tratar de abrir un poco la puerta en la medida de que no sea mayor el riesgo, como para que pueda tener un acceso a su familiar, el paciente que está internado, por ejemplo. Bueno, eso es algo que surgiría de nuestro interior sin necesidad del protocolo, si le prestamos atención. A veces nuestra propia desesperación no nos permite prestar atención. Y hablabas de redes de... Estoy mirando porque hablaste muchísimo, realmente abarcaste muchísimo, de redes de personas que nos ayudemos unos a otros y de cómo eso tiene que ver también con el apoyarnos en un momento terrible para muchos de nosotros porque perdemos algún compañero de trabajo o porque nos cuenta alguien eso mismo y nos conmueve, o porque tenemos miedo de perderlos, y lo mismo con los familiares, lo que fuera. Entonces, me pareció importante, digamos, antes de dejar lo tuyo y pasar a escuchar a Gabriela, destacar esto, porque a lo mejor si nos concentramos en lo que nos cuente Gabriela, también vemos veamos algo así como la necesidad de protocolizar en nuestro interior, no por un protocolo escrito, el espíritu del protocolo. Es decir, eso es lo que sería muy lindo, nos haría muy bien a lo mejor tenerlo como inspiración, y a lo mejor con eso ya los protocolos se cumplen solos. No sé si querés, por lo que acabo de tratar de resumir, corregirme en algo, agregar algo, o pasamos a Gabriela, o si Gabriela o Eduardo quieren decir algo sobre lo que comenté o lo que nos dijo sobre todo Amelia, antes de seguir con el centro de lo que nos cuenta Gabriela de su experiencia. Digamos, estamos... Yo quisiera contestar un minutito, que sería fantástico. Lo que pasa es que no somos todos iguales, no nos emocionamos todos de la misma manera, y mucha gente tiene miedo y sale de todo esto y trata de evitar. Con lo cual, si no existe un protocolo de base, creo que sería muy complicado. Ojalá pudiéramos hacerlo, eso sería un mundo mágico, ¿no? Donde todos tengamos la misma sensibilidad, situación, como para decir, no, yo tengo que hacer tal cosa. Por eso creo que los protocolos, ojalá pudiéramos hacer un protocolo ético, ¿no? De nuestra cabecita y nada más, pero es bastante utópico como esta pandemia, que no es una utopía, sino una distopía. Pero bueno, nada, es hermoso lo que usted de protocolos, porque aparte nos hace revernos. Es hermoso lo que usted dijo, pero creo que debe ser muy difícil poder llegar a eso, ¿no? Creo, no sé. Me gustaría escuchar a la doctora, a ver qué opina. Bueno, yo voy a agregar seguramente, hay algunos puntos que comentó la doctora Amelia, que es muy similar. Querría ponerlos un poco en situación, contar y separar un poquito la comunicación entre nosotros como agentes de salud y la comunicación con el paciente y su familia. Un hospital tiene una organización piramidal, con jefes de servicio, directores, y se va como organizando, donde cada jefe tiene y da las indicaciones a su equipo profesional. Cuando comienza la pandemia, dado ya sea por enfermedades preexistentes o por edad, comienzan licencias COVID, con lo cual muchos jefes de servicio, dado que por edad acceden también a esos cargos, son los que tenían enfermedades preexistentes o por edad se toman las licencias. Esto en un primer momento crea una situación muy
caótica en los que quedábamos sin el jefe y reasignar estas funciones en otros. También nos cambia la manera de trabajar. Nosotros hacíamos un pase de guardia dentro de la guardia médica en un espacio reducido, no nos podíamos juntar más ahí, cómo nos teníamos que proteger, estos protocolos iban cambiando con el correr de los días, cómo organizar áreas sucias, áreas limpias, la circulación, como bien decían, el personal de salud abarca a todas las áreas, el área de limpieza, los camilleros. Entonces sucedían determinadas cosas que tenían que ver con este cambio abrupto y con tanta celeridad para acomodar toda una estructura que se maneja de una manera hace tiempo, ¿sí? Entonces nos pasaba, por ejemplo, como así dato, ¿no? La gente que llevaba la dieta a los pacientes siempre la llevaba y se las dejaba en su mesa. Ahora resulta que no entraban más al área COVID. El enfermero que daba la guardia no sabía que iba a dejar la gente que traía las dietas, la dieta fuera de la sala. Con lo cual los pacientes tenían hambre y la comida quedaba fría fuera de ese lugar porque no se había comunicado que cambiaba la manera de intervenir. Esto nos pasaba también con el personal de limpieza, que también tenía que cambiar su forma y no llevar el mismo trapo quizás de una sala a la otra. Todo eso fue como de mucho desconcierto, poder organizarnos, nos cambió, de a poco nos fue cambiando la manera en la que comíamos también nosotros, en guardar distancia, en el uso de los elementos de protección personal. Sin darnos cuenta, todos los días nosotros necesitábamos hablar entre nosotros y empezar a decir qué nos sucedía. Poder hablar de nuestra angustia, de que nosotros también obviamente tenemos familias, tenemos esta angustia, la ansiedad, el insomnio, dentro del propio equipo de salud. También, esto bueno, por la experiencia, cuando teníamos alguna interconsulta, esto es lo personal, quizás iba a otro servicio, veíamos al paciente y después nos quedábamos todos en la sala donde estaban los médicos, hablando de todas estas cosas que nos sucedían. De alguna manera, informalmente, estábamos haciendo un grupo de lo que se llama BALI, que son grupos de apoyo, que no son grupos terapéuticos, sino que sirven para poder manifestar toda esta carga que tienen los profesionales y que fue aumentando en la medida de estos tiempos de pandemia, con lo cual empieza a surgir de uno de los grupos, que es la Guardia de los Lunes, un pedido formal de tener este espacio donde pudiéramos hablar de lo que nos estaba pasando a nosotros personalmente. Este grupo, a ver, nosotros queríamos que fuera presencial, porque nos cuesta mucho que no sea de esa forma, porque nosotros estamos acostumbrados como personal de salud a poder comunicarnos con el otro, con todo nuestro ser. Entonces, queríamos también que este grupo Balin pudiera hacerse presencial. Dada todo el protocolo que ya conocen del aislamiento, se comenzó a hacer por Zoom. Empezaron a participar de la Guardia de los Lunes, que serán 25 profesionales, 6, 7 se fueron sumando, el grupo comenzó a tener más integrantes. En ese grupo no solamente hablábamos de lo que nos ocurría, sino pudimos empezar a traer situaciones, no quedarnos de la queja de lo que nos ocurría, sino plantear soluciones que nos llevó a poder elevar notas a las autoridades y que éstas fueran escuchadas.
Esto de compartir estos grupos con los compañeros va creando una sensación, a ver, de hermandad entre nosotros, ¿sí? Como que compartimos lo mismo y podemos entenderlo. Esto también es algo personal y lo he escuchado muchos compañeros. Si bien es una situación en este momento sumamente difícil, mucha angustia, como dice la doctora Amelia, a nosotros también se nos murieron compañeros, se han enfermado, se ha muerto hace poco una compañera de 51 años, médica de obstetricia de la Guardia de los Viernes. Si bien, bueno, todo esto nos ha ocurrido, también nos ha, esto que les quería comentar, ¿no? Personalmente, con la dificultad de ir todos los días, yo a veces llego y entro como, se podría decir entre comillas, contenta, ¿sí? Porque me voy a encontrar con mis compañeros en un buen clima laboral. Y esto lo logramos. Lo logramos pudiendo tener estos grupos de apoyo donde nos hemos también, a ver, no solamente en el grupo, sino en esta situación puntual de pandemia, nos hemos conocido más profundamente. Quisiera como relatar algunas cosas que han dicho compañeros míos. Por ejemplo, hay gente que se tomó licencia y uno siente que podría tomarla por este estrés crónico que estamos viviendo. Sin embargo, esta compañera decía, yo me quedo por integridad, porque siento que tengo que estar ahí, porque es la profesión que elegí para ayudar al prójimo solidariamente y también por mis propios compañeros, porque si uno hoy se baja, sobrecarga al otro. Esto quería como comentarlos un poco cómo nos organizamos y en esto que nos ha servido en cuanto al nivel profesional. Al nivel de nuestra relación con el paciente. A ver, primero fue todo muy raro, porque sentíamos que éramos astronautas, donde tratábamos de tener los 2 metros de distancia, la máscara, todos los elementos de protección, no se te veían los ojos, el pelo dentro de una cofia donde no te puede identificar la persona porque vos no conocés a tus compañeros, le decís, che, sos vos cuando pasa por ahí, porque sos como irreconocible. Y en ese primer momento era como que bajaban unos astronautas realmente, sin cara, sin nombre. De a poco pudimos ir, a ver, si bien cumplimos con las normas de seguridad, poder tener este timing de cómo y en qué momento. Si bien uno se cuida, empezamos con algo que para nosotros por lo menos era inédito en un hospital público, si bien se venía haciendo en otras áreas de la medicina privada, que es todo lo que es los llamados telefónicos, poder hacer Zoom, como estamos haciendo nosotros, primero con mucha resistencia, porque para nosotros era nuevo y estábamos acostumbrados a poner el físico, pero también, a ver, con mucho aprendizaje. Porque así como estamos nosotros ahora compartiendo, yo creo en lo personal que más allá de la presencia física, hay una presencia que es el poder ser empático, el poder acompañar, el poder escuchar, y esto se puede hacer aunque uno no esté presente físicamente, a través de una cámara, a través de un teléfono. Hay una devolución también de los pacientes que vamos siguiendo de esta manera, se va creando también un vínculo de confianza y que acompaña. Como dijo la doctora, en estos pacientes que terminan aislados, los que están internados. En otros casos hemos roto un poco estas cuestiones de tanto cuidado personal. Yo trabajo en la guardia
y nos han pasado, tuvimos 2 situaciones muy, muy conmovedoras, muy, muy conmovedoras. Una de ellas fue la muerte de una chica de 25 años con un embarazo a término, que con una situación que lamentablemente no tendría que haber pasado y fue inesperada y abrupta, con lo cual, por protocolo, en ese momento, no podía entrar la familia a una guardia. Sin embargo, era tal el grado de conmoción familiar de la mamá, del marido, de los hermanos, que nosotros permitimos que de a uno pudiera entrar a verla a la hija y al bebé. No había salido todavía este protocolo, doctora Mera, que ahora sí se puso en vigencia. Esto fue un tiempito antes, pero hubo una sensación de humanidad donde nosotros sentimos como equipo entero que se tenía que dar lugar de esta forma. En cuanto a los, todos los problemas que hemos tenido fueron siempre de comunicación, ¿sí? Como se modificó tanto todo, a veces sucedía que la familia no sabía dónde estaba el paciente, lo estaba buscando y no sabía en qué sala estaba, la hija llamaba y no sabía nada del padre. Todas estas cuestiones de dejar al otro, ¿sí?, sin saber generan conflicto y generan malestar y entorpecen la tarea. Desde la experiencia, nosotros personalmente, si uno puede escuchar, estar, acompañar, que creo que es el rol fundamental del médico, y puede tener esta empatía, el otro siempre agradece, y si no puede sentirse acompañado aún en las malas noticias. Bueno, esto fue también como ponernos el equipo a trabajar, la gente de terapia intensiva está agotada, está trabajando con muchas camas, a veces estas cosas de los familiares que ya no tenían como antes un horario donde uno le pasaba el parte. Ahora es todo telefónicamente, a veces en el agobio se pasa esto que está esperando la familia, y si podemos nosotros como equipo poder fortalecernos en que no puede hacer el llamado el médico, pero puede otro integrante, en este caso el equipo de salud mental, poder tener una llamada, decirle que lo van a llamar más tarde, todo eso va, va jugando a favor en esta situación tan tremenda que nos está ocurriendo, ¿no? Bueno. No se escucha. Está silenciado. Ahora, Gabriela decía que... Qué bueno lo que estás contando, porque ver, es muy importante escucharnos también entre nosotros, ver qué pasa en otros lugares, que las situaciones son muy parecidas, ¿no es cierto? Y que esto nos pueda servir para ver cómo lo vamos mejorando. Ahí aparecen en el chat algunas cuestiones como que no alcanzaron o no había comunicación en los equipos, y eso quizás sea cierto, pero también tomar una actitud. O sea, ustedes no sé si vieron cómo dejan lastimado en las caras, las personas que hacen 24 horas de guardia, que además creo que somos el único país, ¿no? Pero que todo eso nos va a ayudar a cambiar más adelante cuando termine esto, que esperemos que sea muy pronto, ¿no? Pero cuánta razón en decir las situaciones que pasan. Hay pacientes que llaman y te dicen, hace 3 días que está internado en tal lado, lo dejaron encerrado, no me cuentan, no sé qué tiene, no sé qué pasó, y por ahí al día siguiente se entera que se murió. Y totalmente. Esto es comunicación. Esto es terrible. Estar averiguando, ¿sabés algo de este paciente que me está llamando? Es terrible esto, porque mira, es una Amelia, situación de soledad. Mira, nosotros teníamos un matrimonio, los dos con COVID positivos, internados en en la misma habitación. Un día viene un camillero, se lleva al marido. La señora desesperada no sabía dónde estaba el marido, nadie le había dicho dónde estaba el marido estaba en terapia intensiva,
y estuvo 3 días casi sin saber dónde estaba el marido. Eso es falta de comunicación, justamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos pase esto? Y quizás nos pasa porque entre el equipo no hay comunicación. Por eso me parece muy interesante lo del grupo que hacen ustedes. Nosotros también tenemos muchos dispositivos, por suerte. Tenemos un equipo, un dispositivo donde va al piso, donde se comunica telefónicamente por WhatsApp, por los medios que tenga cada paciente, a aquellos que tienen esta situación de soledad. Y tenemos dispositivos Igual en los guardia. servidentes, a ver, Amelia, también, ¿qué quiero decir? Estas bajas que hubo de profesionales con licencias, este cierre de los servicios para evitar que concurra mucho personal, hizo que, a ver, lo que no paró nunca fue la guardia, se tomaron gente por emergencia COVID, para las unidades febriles, con lo cual ingresó también un personal a la guardia nuevo que desconocía el movimiento diario, o sea que fue todo un ensamble también. También pasaron médicos de otras especialidades a trabajar en las unidades febriles hisopando, que no es lo que hacían comúnmente. Entonces fue una reorganización de 2.000 empleados. Mira, me acaba... A ver, Escarlato. Sí, no, poné el micrófono. Me acaba de llegar una cifra de personal infectado, agentes de salud y personal fallecido en la provincia de Buenos Aires. Y me parece una cifra contundente lo que nos está pasando, ¿no? Hay 370.188 casos confirmados, casos de esto de Argentina. Pero voy a buscar por aquí, tenemos la cantidad de trabajadores de la salud. 23.248 en Argentina, confirmados por laboratorio. Hay 65 fallecidos. Hay en total 361 con antecedente de viaje, bueno, y como dice el doctor, la cantidad de fallecidos 65. Así que es una cifra de infectados importante, ¿no? Que nos habla de, como hablaba alguien en el chat, de cómo se fueron utilizando los EPP, los elementos de protección personal, y a veces no comprender. El médico que falleció en mi hospital, falleció después de haberse contagiado de una paciente que llegó en paro en un auto, que salió corriendo, que le ayudó a bajar, que le hizo la reanimación, la paciente sobrevivió, era COVID positivo y el médico se contagió porque hizo esta aerosolización con el paciente. Y esto tiene que ver también con la humanización, ¿no? Porque salió corriendo, fue a buscarla, y esto sucede. Así que creo que es muy importante este tema, ¿no? Que nos deja abierta toda la cuestión de otros lugares y lo que está pasando. Quisiera contarles una cosita. En primer lugar, para aquellos que puedan quedarse, tenemos habilitado por el Zoom un ratito más, lo cual va a compensar un poco la extensión que estamos haciendo y que creo que todos, por las caras que se ven, estamos muy atentos y aprendiendo y movilizándonos con todo esto. Vamos a tener un ratito más, igual vamos a tratar que antes de las 12:30 por lo menos todos puedan expresar lo suyo y hayan sido escuchados, y por ahí aumentamos un poco el tiempo después para participar más con los chats y para algunos otros comentarios. En este sentido es que quisiera ahora que avancemos hacia escuchar la experiencia. En primer lugar, agradecer que ya se incorporó, por lo que vi, el profesor Escarlato, el profesor Asato. Escarlato estaba desde antes, que estábamos esperando al profesor Asato también y ya se ha podido incorporar y le doy la bienvenida. Y ahora, Eduardo, si nos querés contar un poco esto, que a veces la gente no tiene en cuenta, los cambios también en toxicología, en la experiencia, ¿no? En este momento. Sí, bueno, tenemos una experiencia puntual. Si me permitís 2 minutitos, me quedé con ganas de
hacer alguna reflexión sobre una de las tantas verdades que decían las doctoras anteriormente. Ajá. En principio, lo del protocolo me parece que es importante, es imprescindible tener protocolos. De hecho, un protocolo es el producto de un grupo de idóneos que se abocan a normatizar una cierta práctica, que después tiene que ser comunicada, obviamente. Y por otro lado, el protocolo es bueno porque instruye, pero también es necesario que se cumpla. Y muchas veces vemos, y tal vez en este tema que estamos hablando de la problemática de la comunicación en este momento, es no solamente comunicar bien, sino ver qué pasa del otro lado, ¿no? Qué pasa con la sociedad del otro lado, que a veces, a pesar de que uno comunique bien, o una institución comunique bien, la respuesta no es la esperada. Eso por un lado. Por otro lado, un pequeño comentario que me quería colgar de lo que decía la doctora Gabriela, acerca del personal de salud que por situaciones puntuales o de edad está dentro de la población de riesgo y que quedó excluida, y que obviamente hay áreas que quedaron ligeramente desprotegidas, digamos, por la falta de este personal. También como contrapartida creo que también hay que hacer mención de que muchas áreas, muchos lugares, muchos profesionales que están o estamos dentro de esta población de riesgo, están en sus lugares de trabajo, ¿no? Lo cual, ya que se habla de la empatía, también hay que entender de que hay de los dos extremos, ¿no? En esta balanza. Sobre el caso que comentaba recién la doctora, el dramático caso, ¿no? De un colega que fallece por esta empatía y por abocarse a la asistencia sin equipo de protección personal, solamente una reflexión, ¿no? Y es el hecho de que en las áreas críticas, las áreas de la emergentología, especialmente en la situación de catástrofe, como por ejemplo en la toxicología, entre otros lados, una de las condiciones primarias que hay que tener es el hecho de que lo primero a preservar, lo primero a cuidar, uno siempre piensa que es el paciente, que es lo lógico. En la situación de catástrofe, lo primero a cuidar es el personal sanitario. O el personal Acércate al micrófono. El personal de rescate, el rescatista. Es duro entenderlo, pero, o aceptarlo, no entenderlo. Si una persona no está debidamente capacitada y debidamente equipada para solventar una situación de catástrofe, una emergencia, no debe acercarse, porque si no es parte del problema, no es la solución al problema. Es un tema para reflexionarlo y es duro, ¿no? Porque sí, doctor, lo primero que estoy de surge acuerdo. es... Estoy de acuerdo totalmente con usted. En emergencia no hay urgencia. A veces los protocolos, que creo que son imprescindibles, no son leídos del todo y quizás uno se va olvidando. Por eso es importante la comunicación fehaciente de los protocolos, ¿no? Sí, sí, no Pero solamente leerlo, acuérdate sino también, releerlo constantemente, ¿no? Para actualizarse. sí, Y en lo que exacto. hace la toxicología puntual, que es mi área, nosotros asistimos a un momento, como todos, ¿no? Con muchos logros y con muchos desconciertos también. Yo creo que seguimos pasando todavía un momento donde hay más incertidumbres que certezas en todo este problema, en todo este proceso. Y en ello la toxicología, la trayectoria de la toxicología en lo que hace la prevención, hace que históricamente los centros de toxicología hayan normatizado protocolos de prevención fundamentalmente y se hagan campañas periódicamente acerca de cómo no intoxicarse. Hoy asistimos a este proceso de miedo, que es lógico que todos tenemos miedo, y por esta situación muchas veces de miedo, situaciones irracionales, o por otras explicaciones sociológicas, muchas veces la gente no responde a las instituciones o al saber, entre comillas, y responde más a otros cuestionamientos, ¿no? Y en el caso de la toxicología, asistimos, no digo nosotros, a nivel mundial, a oleadas de intoxicaciones severas, muchas de ellas con muertes, justamente por este miedo, por el desconocimiento, por este saber popular o estas condiciones milagrosas que a veces se proponen para salvarse de esta situación y que llevan a una intoxicación severa.
Lo contradictorio es que muchas veces los centros de toxicología han aportado, han avisado de alguna manera, han tratado de comunicar estas cosas, y la respuesta de la sociedad no siempre es la esperada. Y yo no tengo la respuesta, pero me parece interesante como fenómeno sociológico que lo analicemos, porque ocurren este tipo de accidentes que, si bien eran previsibles, no deberían ser llamados accidentes, y que se han llevado más de una vida, aparte de la vida que se lleva el COVID, ¿no es cierto? Gracias, Eduardo. Y me parece que una cosa que por ahí se puede destacar acá y que es parte de lo que deberíamos aprender, aunque ya lo sabemos de siempre, es esto de la agregación, la congregación de los distintos servicios, de los distintos métodos, porque fíjate cómo esto que estás diciendo significa en gran parte un servicio de difusión, de prensa de un hospital, de comunicación social de un hospital, con un servicio de toxicología, con un servicio de medicina preventiva, que a lo mejor no solo se va a ocupar de vacunación, sino también de trabajar en equipo, en este caso con toxicología o con salud mental, todo cómo deberíamos ir, gracias a estas experiencias, promoviendo en nosotros mismos esa tarea grupal, esa tarea conjunta, porque si no, no se puede hacer. Es decir, digamos, todos estos equipos juntos es como pueden ir haciendo. Claro que sí. De hecho, perdóname, Arnaldo, de hecho nosotros en el Hospital de Clínicas, bueno, vos lo sabés porque sos parte de ellos, pero para comentarlo, nosotros trabajamos conjuntamente con distintos servicios, ¿no? Entre ellos el de prensa y difusión, con lo cual hemos salido con campañas de prevención de intoxicación de productos domiciliarios, puntuales a través del monóxido de carbono, ya que en el invierno tenemos normalmente una mayor incidencia, y este confinamiento, este aislamiento nos expone más. Al consumo de drogas. De hecho, me alegra mucho ver en el paneo de gente presente, he podido ver a 2 personas que son integrantes de grupos de autoayuda, lo cual es una herramienta más que importante en este momento de trabajo para el consumo de drogas lícitas e ilícitas o socialmente aceptadas. El consumo de alcohol y psicofármacos en este momento es excesivo, es muy, muy importante. Lo mismo que otras campañas como la del dióxido de cloro y demás, que estamos constantemente tratando de alertar a la población. Así que desde el Hospital de Clínicas y desde los distintos servicios intentamos trabajar mancomunadamente. También hay que entender de que hay prioridades. Muchas veces no hay tiempo para hablar uno a uno con los pacientes, con los familiares, y desgraciadamente esta es la realidad, ¿no? Uno está desbordado muchas veces por el trabajo, y aparentemente, creo que en algunos casos, en apariencia hay una deshumanización, pero también la realidad es que la empatía no desaparece por parte del equipo de salud, simplemente que uno está abocado y desbordado al trabajo en esta situación. Y si me permite, doctor, que usted estaba hablando de las muertes por intoxicaciones y por drogas también legales y ilegales, me vino a la mente también la cantidad de personas que por miedo no consultan en situaciones graves, como ACV o como infartos, donde prefieren no ir al hospital o a su lugar por miedo al coronavirus y mueren sin atenderse, ¿no? Mueren Sí, con, claro que sí. con infarto, y también intoxicados porque se automedican por miedo a concurrir, ¿no? Y esa es una franja también para hablar, ¿no? De los pacientes que necesitan también un acompañamiento, ¿no? Es terrible lo que está pasando en ese aspecto. Bueno, lo que pasa es que también la salud, digamos, de una sociedad, no es que dejamos de atender ciertas cosas para atender el COVID. El COVID se agregó al sistema sanitario, con lo cual Exactamente. el sistema sanitario tiene el doble de trabajo que tenía antes, ¿no? O deberíamos tener. Uh-huh.
Perdón. Arnaldo, ¿estás ahí? Ahí está, gracias. Escuchamos al profesor Asato. Estoy tratando de equilibrar el interés por lo que estoy escuchando con el interés por poder escuchar más, y bueno, es bastante difícil. Les pido disculpas si por ahí yo mismo quiero preguntarles más cosas y no puedo hacerla. Le paso la palabra al profesor Scarlato, perdón, al profesor Asato, si podemos saber habilitarle el micrófono un segundito, y quisiera que nos cuente, a ver si lo encuentro, ahí está. A ver, ¿podés habilitarle? Sí, estoy intentando. Estamos intentando habilitar el micrófono del doctor Scarlato. A ver, del doctor Asato. A ver, un segundito. Ahí parece que ya está. Ahí está. Quisiera, Asato, no sé si me oís bien, por favor, si nos podés contar un poco cuál es tu actividad y después en este momento, en lo personal y en lo profesional, claro está. Y después un poco la experiencia con la comunicación entre profesionales, con los pacientes, con los colegas, con los familiares y las vivencias respecto a esto. Y te agradezco nuevamente tu presencia. Bueno, muchas gracias. Yo sé que te equivocas porque los dos somos de la península con Scarlato, así que entonces estás perdonada. Escucha, no, yo soy médico del Hospital de Clínicas, soy el jefe del departamento de clínica, soy el profesor titular de la sexta cátedra y también dirijo la parte de la unidad docente hospitalaria de clínicas. Respecto a la actividad asistencial que venimos desarrollando desde hace 6 meses, desde que comenzó esto, el 20 de marzo, la actividad del departamento de medicina a la cual dirijo, fundamentalmente recayó sobre la parte de clínica médica, que normalmente teníamos 8 salas y pasamos a tener 11 salas, con muy buena colaboración del resto de las divisiones, pero que se está notando por parte de la residencia, por parte de los médicos de planta, un cansancio que lo veo todos los días porque todos los días tengo acá gente que está reclamando, que necesitan ayuda. Perdona, Sato, nos piden acá por chat si podrías habilitar la cámara, quieren ver tu cara. La cámara no está habilitada, no sabía. No, y el video. Y si podés acercarte un poquito más al micrófono, porque mi edad me permite escucharte claro y a lo mejor... lo que dije o repito todo. Ahí. Ahí está. ¿Me conocen? Sí. ¿Se me escuchó lo que dije? No, lo que yo digo que desde el punto de vista asistencial, que estoy dirigiendo toda la parte del departamento, en lo que concierne a los médicos de planta, están pasando por un estado de agotamiento. De agotamiento que se traduce a veces como quien dijo en la posibilidad de contagiarse, porque se están relajando también las medidas. Respecto, yo quiero hacer ahora como, yo fui paciente de COVID, estuve internado. Me sentí en una cárcel porque la gente entraba, como dijo antes, cuando entré alguien dijo que parecen astronautas los que atienden porque están con barbijo, con tapabocas, con escafandra, y no reconozco, si usted me dice quién me atendió, no reconozco a nadie. Y en el hospital muchas veces compañeros míos que yo los cruzo, no los puedo saludar porque tampoco los reconozco detrás de una máscara. Y yo en un momento pensé en que todos los que estamos abocados en el tratamiento de COVID tenemos que tener una identificación porque en un momento dijo la empatía con el paciente. Yo pienso que no existe empatía con el paciente cuando uno va disfrazado de tal forma como cuando se acerca a un paciente con COVID. Uno la empatía la hace mirándole los ojos, mirándole la cara, y que eso se está perdiendo. ¿Qué daría yo como solución a esto? No es una cosa original porque la he visto en otras partes del mundo.
es que todos los que estemos en salud tengamos una fotografía pegada en el guardapolvo, cosa que el paciente pueda vernos la cara y no a través de un barbijo. Eso quizás es un aporte que tendríamos que hacer, que hago y que tendríamos que hacer para que se identifique el personal de salud. Respecto a la actividad acá del hospital, bueno, en este momento lo que es clínica médica, lo que es paciente COVID en sala, está disminuyendo. Sí, lo que está aumentando en forma extraordinaria, no tenemos camas, ya es terapia intensiva, a pesar de que se han habilitado dos salas de terapia intensiva, en el piso 8, en la sala 5 del piso 8, y en la guardia hay 12 camas de terapia intensiva, y en el piso 8 hay 12 camas más de lo que habitualmente tenemos. Porque no solamente, la gran mayoría es COVID, pero además estamos atendiendo, como alguien dijo, en menor cantidad otros pacientes que no son COVID, porque es real que el paciente que no tiene una patología no quiere venir al hospital y que a veces pasan un ACV o un infarto en la casa. Bueno, esto se verá después estadísticamente qué ha sucedido, pero que la consulta de otras patologías, en un primer momento teníamos 500 por mes, ahora estamos teniendo ya más de 1.500 consultas y ya la gente está viniendo más al hospital y estamos ahora ya tratando de habilitar más consultorios externos porque realmente las consultas están creciendo de otro tipo que no sean COVID. La gente ya se está acostumbrando a estos 6 meses de COVID y ya está viniendo más a consultar por patologías que no son COVID. Quizás el aporte que te hago es que hagamos todo el personal de salud una fotografía para reconocer cuando pasa mi compañero, que a veces no lo conozco, no lo puedo saludar, pero si yo tengo una fotografía, lo voy a identificar. Como también identificar a la enfermera que venía todos los días a tomarme la temperatura, la presión, y si usted me dice qué cara tenía, yo no sé. Eso sería un aporte que yo haría en esta reunión. Me parece interesantísimo acá en un chat, para dar un poco de participación, y es importante, en un chat nos cuentan que en una entidad, bueno, en este caso privada, han implementado una credencial grande que está plastificada, estoy leyendo el chat, con la cara de cada miembro del personal para que el paciente nos pueda identificar. Sí, igual también me parece importante recordar que el barbijo no inhabilita el habla. Es decir, por supuesto, la credencial me parece una idea excelente y creo que también debemos, creo que duele mucho al paciente cuando ve entrar a alguien disfrazado, como decían, de astronauta y a lo mucho por ahí le dice, le vamos a hacer tal cosa digamos, podemos comunicarnos, aunque la expresión no verbal no está, prácticamente ha desaparecido, la expresión verbal puede estar y contarle y preguntarle cómo te sentís o decirle, mirá, llaman tus familiares en el horario, no se pueden comunicar, digamos, no tenemos cómo hacerte comunicar, pero sabé que están atrás de todo esto. Creo que son cosas que se pueden incluir, es decir, que digamos, incluir en nuestra actividad, prestar mucha atención a eso. Y los cartelitos que estás diciendo son algo que genera muy poco gasto y un grandísimo beneficio. Y bueno, pero seguramente nos vas a contar alguna otra idea. Pero no, la idea es que los pacientes COVID, ancianos con demencia, mueren solos. Yo tuve la experiencia de 2 pacientes míos, ancianos, varios con demencia senil, fueron internados y sus familiares de ahí se desconectaron totalmente del paciente y nadie les dio ninguna información más, excepto cuando se murió. Esto también el personal de salud lo tiene que tener claro, por lo menos llevar una cámara con nuestro teléfono y comunicar y hacerle ver al paciente, que es lo que hice yo cuando entré totalmente disfrazado en un paciente mío que no había tenido
comunicación con sus familiares, les hice hablar con ellos a través de la cámara. Eso también lo tenemos que tener presente, porque un paciente joven COVID se puede comunicar porque tiene el teléfono en la mano, pero un paciente anciano que no puede manejar la tecnología, no deja de comunicarse con sus familiares. Cuando están internados, quedan totalmente aislados. Entonces, o el personal de salud o alguien tiene que ayudar a esos pacientes para que queden comunicados con sus familiares. Estos son dos aportes que yo haría en esta situación. Acá aprovechamos que a través del chat hay gente que ofrece la impresión de este tipo de materiales. Perdón, no sé si te interrumpí, pero me pareció destacable, ¿no? En los chats están hablando de eso, del ofrecimiento de imprimirlo. Es decir, son cosas que se pueden hacer y además tenemos que entender, me parece, la gente, además de todo esto, y hay algo que por ahí se mencionó, pero no explícitamente, la impotencia. Y a veces el familiar incluso, que está en la sala de espera, y si uno le dice, mire, no nos hace la gauchada, no puede ir a imprimirnos tal cosa, la persona se siente útil, siente que está haciendo algo. Y es así como estamos escuchando todo lo que en nuestro ámbito, en el ámbito de la salud, nos hemos reinventado, como dijo creo que Gabriela, digamos, tenemos que reinventar actividades para que la gente sienta, no solo para que lo sienta, sino porque es útil y es necesario todo ese tipo de trabajo. Y bueno, este chat me genera esa reflexión como para compartir. Por favor, seguí, Francisco. No, eran esas dos cosas que yo quería hacer, precisamente acentuar, ¿no? Los pacientes de edad que están con situaciones de demencia, que mueren solos, y que el personal de salud tiene que ser responsable para que los familiares puedan ver a esos pacientes, aunque sea a través de una cámara. Eso por un lado. Lo otro, bueno, ya lo dije. El hospital, te repito, el personal de salud está muy cansado y que terapia intensiva está trabajando a full. Nosotros estamos quizás un poco aliviados de pacientes. Claro. Sí, no sé si quisieran opinar algo. Ahí la tengo a Amelia que quiere... Amelia. Qué lindo lo que está Nos vamos contando, a extender, doctor. como dijimos, unos minutitos. 2 minutos nada más. Les quiero contar que me hizo recordar una experiencia que se hizo en el hospital en terapia intensiva. Había un paciente COVID positivo que muy enojado, no hablaba, no contestaba nada y la familia no lo veía, la familia llamaba por teléfono y le pedían por favor al médico de terapia que se acerque con un video, que querían hablar con él. Y esta persona fue reticente a todo, este paciente fue reticente a todo, ¿no? De contestar nada. No estaba, por supuesto, respirado. Y entonces, bueno, un día decidieron y el médico de terapia se acercó al paciente, le hizo el videollamado con su familia, habló su esposa y después habló su hijo. Y el paciente se sonrió y se puso a llorar. Y empezó a hablar, o sea, digamos, esto llega mucho al paciente, llega esta situación hasta mejora su patología, porque no se deja estar, no se abandona, ¿no? Y bueno, esa llegada de la familia al paciente fue increíble, y en un Zoom lo contamos con el Servicio de Salud Mental, que fue tan importante. Entonces, pequeñas cosas que podemos hacer en beneficio de la gente, ¿no es cierto? Eso quería comentar a través de que me parece fantástico lo de la foto, y que también hay barbijos que son transparentes, que no son los N95, pero hay barbijos transparentes que ayudarían muchísimo, porque los lentes son transparentes, a que nos reconozcamos, ¿no es cierto? Están haciendo barbijos transparentes, nada más, eso. Yo creo a Amelia, bueno, a todos, yo creo también en esto, digamos, y la emoción que has transmitido, perdón, a ver, la emoción que transmitiste al contarnos esta experiencia nos muestra cómo nos hace bien
a los médicos también tener en cuenta, porque hablamos, por ejemplo, de la sobrecarga, del agotamiento del médico, y hablamos del burnout del médico, ¿no? Que no lo tenemos todavía estudiado en este momento, cómo ha repercutido. Y ese tipo de servicio que damos al paciente, en realidad debemos tomarlo también como un servicio al profesional, porque también el profesional siente la impotencia y poder darse el gusto de ver esa cara de un paciente que logró hablar con su nietita a través del celular por un momento, eso nos hace bien también a nosotros. Y si entrenamos a aquellos que tenemos alguna actividad docente, y todos la tenemos porque todos somos profesionales y porque todos vivimos y enseñamos y aprendemos de nuestro entorno, si transmitimos ese tipo de cosas, como vamos a estar ayudándonos mucho, no solo a los pacientes y a sus familiares, sino entre nosotros. Acá desde Mendoza piden la palabra, vamos a darle por lo menos a uno, digamos, ya estamos sobre la hora, nos vamos a extender, como dijimos, a aquellos que quieran unos minutitos más. Desde Mendoza vamos a dar a gente de la Red Solidaria de la Sociedad Civil la palabra, un segundito, así podemos escucharnos también desde distintos lugares. A ver, ¿le das? Esperen un poquito, estamos buscando el lugar para poder darle la palabra. ¿Se logra? Acá la doctora Racheta está con los controles, pero la máquina no le responde. A ver, no. Bueno, una lástima. Ahora, si puede, le va a dar la palabra. En ese caso, si se le abre el micrófono, por favor. Ahí está. Ah, no. Hola, buen día. Ahí está. Buen día. Buenos días. Buenos días a todos. Soy del Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear, Mendoza. Mi cámara no funciona bien, por eso no se debe ver mi cara. Quería contarles mi experiencia de un hospital regional, de un departamento del sur mendocino, que recibe pacientes de distritos de departamentos vecinos, de provincias vecinas como de La Pampa y de San Luis también. Nosotros estamos trabajando, yo me encargo particularmente del área de comunicación del hospital. Me encargo del área de comunicación y trabajamos en común con los médicos, generando una red cuando nos llega desde el departamento de San Rafael, donde está el laboratorio donde se realizan los PCR. ¿Se escucha? Sí, si puede acercarse un poquitito más al micrófono, Silvina, le agradeceríamos todos. A ver, ¿ahora se escucha mejor? Puede ser. Bien. Bien, bueno, nosotros recibimos desde el laboratorio de San Rafael los resultados de PCR en la noche, y la médica infectóloga, tenemos una sola médica infectóloga en nuestro hospital, coteja en el sistema CISA los resultados recibidos y me los envía a mí, que soy la encargada de comunicaciones, los cotejamos con la gente de epidemiología, y primero los médicos que están encargados de cada paciente llaman telefónicamente a cada paciente y a sus familiares para hacerles saber el resultado de su PCR, y luego yo mientras voy armando un informe que lo comparto en un grupo de prensa para todos los comunicadores y para los medios de comunicación y en las redes sociales de nuestro hospital. El problema que tenemos aquí es que les cuesta entender mucho a los medios de comunicación que el paciente tiene la prioridad de saber su resultado y la familia también, y que necesitamos coordinar un montón de cosas adentro de la institución y comunicarnos entre nosotros para luego poder comunicar en los medios
cuántos resultados positivos tenemos en el departamento el día de la fecha. Es un trabajo de coordinación complejo y somos un hospital pequeño, pero aún así recibimos muchos reclamos por parte de la prensa, porque se ha vuelto mucho más importante saber cuántos infectados hay, cuántos contagiados, cuántos resultados en espera, que en realidad saber cómo está el paciente. Se nos piden, no respetan la ley de confidencialidad del paciente, y es todo un trabajo interno que se genera, pero por suerte dentro de la institución nosotros nos vamos pudiendo comunicar en una red interna que hemos generado. Muchísimas gracias, Silvina. Quisiera, bueno, esto nos muestra cómo cada uno se siente más firme, más seguro, más apoyado cuando se trabaja entre todos y cuando se cuenta con los demás. Y también resaltó algo que no habíamos hablado, que son los derechos de la confidencialidad de los médicos y de los pacientes, ¿no? Porque de los médicos y de los enfermeros y de todo el personal también. Ahora el profesor Jaritos me parece que levantó la mano, a ver si le podemos dar la palabra, y después quisiera también que hiciera algún tipo de, mis compañeros de panel, digamos, que hiciéramos algún tipo de reflexión, una serie de moralejas, de rescates de qué cosas proponemos a nuestro auditorio para trabajar todos juntos en esto que estamos haciendo. Ya está el profesor Jaritos, por favor. Sí, ¿me escuchan? Buenos días. Buen día. Buen día. Lo que quería manifestar era que realmente respecto del burnout del equipo médico, yo soy profesor a cargo de otorrinolaringología, pero soy miembro titular de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo. Y mi aporte es que estamos haciendo desde esa sociedad, cuya sede está en la Asociación Médica Argentina, un trabajo que resulta realmente interesante y enviando unas encuestas en donde estamos viendo el agotamiento marcado y de alguna manera la sensación de desamparo que están sintiendo en algunas situaciones nuestros colegas. Realmente creo que este es un momento bisagra, clave, en este proceso de esta virosis del SARS-CoV-2, y que el equipo de salud está pasando de una situación en donde estaba fuerte, desde luego en sus principios, pero ahora tiene que poder con el hecho de la fatiga, del cansancio y el de no caer en el error, que es fundamental en eso. Entonces, desde luego que comparto lo que ha dicho el profesor Asato nuevamente. Se nota mucho, no solo en el ámbito de nuestro querido hospital, sino que estamos viendo con estas encuestas que se están dando. Cuando estén a la luz, profesor Doisepat, va a ser un gusto elevárselas para que usted también las pueda tener, pero estamos trabajando en ese sentido. Nada más, gracias. A ver, tengo el audio. Muchas gracias, profesor Jaritos, y bueno, por lo menos con los que pueda, a través de los correos, la gente que está en el curso de comunicación va a recibir, digamos, si me llega del doctor Asato, ese tipo de material que creo que nos interesa a todos. Una cosita más antes de las conclusiones de todos y que creo que debemos rescatar y fueron surgiendo, pero es el tema de los médicos mismos, porque hablamos de cuánto sufrimos y de cuánto nos agotamos, y, digamos, con la situación asistencial. Pero una cosa, y acá
el profesor Asato, digamos, es de los que hemos participado, es el que ha padecido en lo personal justamente esta enfermedad. Y yo no sé si decir esta enfermedad o esta situación de paciente. Y creo que no solo nos está poniendo todo esto sobre la mesa, el hecho de las necesidades del paciente, sino a lo mejor debemos destacar eso que vivimos desde adentro los médicos también, en que compartimos las inseguridades, las dudas actuales, el desconocimiento, la desconfianza al conocimiento, porque a veces no sabemos si es información o es lo que ahora se llama desinformación en la cosa, la sensación de soledad y de nadie me cuenta lo que está pasando. Creo que también es útil toda esta experiencia para reflexionar sobre el hecho de saber cuando estamos frente, nos contaba acá Gabriela, nos contaba Amelia, las situaciones de estar frente a otros colegas, ha variado el vínculo, porque si bien hay situaciones, como nos contaba, en que se han consolidado los grupos, consolidado el vínculo entre los profesionales, también está todo lo contrario, porque en el momento del hervor, digamos, con el paciente adelante, hay a veces malos tratos entre los profesionales y a lo mejor comprender que nuestro colega, que nuestro compañero de trabajo también está viviendo sus miedos, también está viviendo su desinformación, también tiene una familia que lo presiona para andar, no vayas al trabajo, a lo mejor enojarnos menos ante esos tratos, pasando a la comprensión de la persona. Entonces, pero para esto, quiero destacar de vuelta, digamos, ya debemos tener más automatizados los protocolos, debemos tener eso repasado siempre para que salgan casi en un automático nuestro, para que después podamos deslizar esto con más facilidad. Los protocolos nos dan cierta tranquilidad, sobre todo si los cumplimos y si los conocemos, y entonces, partiendo de esa tranquilidad, de esa cierta formalidad que nos permite mover, entonces tenemos más relajación para poder ver esa otra parte. Ahora sí me gustaría, digamos, que cada uno de los participantes, no sé si empezamos, ahora podríamos ya sí respetar el orden alfabético que teníamos planeado al principio, entonces si por orden alfabético el profesor Asato nos cuenta primero algunas conclusiones, algunas reflexiones finales. Yo voy a hacer un comentario, la tengo acá a mano, y que les recomiendo que todos la lean. Es una carta de Eric Topol, que es un investigador americano de extremado reconocimiento. Acércate al micrófono, por favor. Es una reflexión de la carta que estoy leyendo, que es del día de ayer, de Eric Topol. Eric Topol es un cardiólogo, investigador americano, muy reconocido, y que manda una carta abierta a su amigo que es el doctor Han, el presidente de la FDA, y en el cual hace una crítica impresionante de toda la actividad de estos 6 meses de COVID por parte de la política estadounidense y que puede ser extendida a todo el mundo. Yo le voy a dar la parte final que le pide la renuncia y que no puede confiar el Estado americano de 330 millones de estadounidenses a una persona que está subordinada a los caprichos del presidente. La promoción sin precedente de terapias no probadas, mentiras escalonadas y motivaciones políticas. Tiene 2 opciones para hacer lo correcto. No podemos descansar y no descansaremos hasta que usted tome la decisión de renunciar. Esto es de un investigador de extremado reconocimiento al doctor Han, que es el presidente de la FDA, lo que se ha hecho en Estados Unidos en esta pandemia, que fue vergonzoso y que fue traducido a todo el espectro médico mundial. Él habla sobre
la hidroxicloroquina, habla sobre terapias como el dióxido de cloro, en fin. Es impresionante y que esto yo se los recomiendo que lo lean, es muy fácil. Entran en Google, Eric Topol Carta, y van a ver que esto es la verdad de todo lo que ocurrió hasta el momento en la pandemia. Lo otro es lo que ya dijimos, que el médico y todo el personal de salud se identifique. Y lo tercero, darle más importancia a los pacientes COVID, ancianos, que es los que no tienen comunicación con sus familiares, y que el personal de salud es responsable de esa comunicación a través de la cámara con sus familiares, y que bien lo sentó también a través de un ejemplo, Graciela, ¿no? Bueno, eso sería mi reflexión. Les recomiendo esta carta porque puede ser parangonada a todo el sistema de salud mundial. Gracias. Si me mandás la carta, si la tenés por ahí, o la buscamos, pero eso, lo redistribuyo a la gente. Hay una carta completa del doctor Topol al doctor Hahn, que es el presidente de la FDA. Bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Ahora, por orden alfabético, Amelia Franchi, por favor. Lo que el doctor Asato está comentando, sí, realmente es una carta increíble, lo que hace que reflexionemos cuando llegan los trabajos de investigación o esta cierta situación de pandemia que hace que muchos laboratorios presenten trabajos de investigación de drogas que son utilizadas para otra cosa y se utilice para esto, o que no veamos que esté realmente activado todo lo que tiene que ver los comités de bioética y de ética en investigación para ver todos los trabajos, ¿no? Y esto es lo que está pasando en muchos lugares, ¿no? Justamente creo que ayer también se habló de un trabajo que no había pasado por un comité de bioética o de ética en investigación. Realmente la carta es fantástica, ¿no? La FDA es como la más nuestra, y entonces se crearon toda una serie de conflictos que tiene que ver con la cuestión económica, ¿no es cierto? Porque son laboratorios los que han hecho esto. Bien. Es terrible la hidroxicloroquina del presidente de Norteamérica. Bueno, como conclusión, creo que tenemos que ver la parte emotiva y la parte de comunicación hacia el interior y hacia el exterior. Hacia el interior, hacia nosotros mismos, con nuestros colegas, con nuestro equipo. Llamar equipo de salud, no es solamente el médico, la enfermera, sino que tenemos personas que a veces no entienden estos protocolos que son básicos, que son importantes y que deben leerlos permanentemente, porque la habilidad se toma cuando uno lo hace en forma práctica diaria. No podemos aprender de una sola lectura o de una sola actividad de cómo me pongo, me saco el EPP, los elementos de protección personal. Necesitamos tiempo diario y repetición, que esto en algunos lados por cuestiones de tiempo no se hacen. Entonces creo que la comunicación en ese aspecto, tenemos personas higienistas, camilleros, administrativos, que también se han contagiado, pero que a los mismos tenemos que comunicarles de la manera más eficiente y rápida. A veces creo que la comunicación en este caso debería ser por redes, por papelitos colgando en todos lados, por capacitación en forma práctica, mostrando cómo se hace, por videos, etc. Y respecto al interior también, a los pacientes que llegan, tenemos que buscar la forma de que les llegue la comunicación de su familia. Acaba de salir un protocolo de provincia donde nos autoriza a que en personas vulnerables, personas ancianas, personas que están con dificultad para llegar hasta el baño o por alguna otra patología, puedan estar con un acompañante. Y esto se ha hecho desde los comités de bioética y también ha salido ahora en provincia el de toda la provincia. Permite que gente acompañe a su familia, que pueda estar vestido, que cumpla ciertas reglas, que se comprometa cuando salga a quedarse aislado 14 días. Es tan importante que la persona pueda tener la mano, si no lo puede tocar, por lo menos a 2 metros de distancia, escuchar la voz querida, ¿no? Me parece muy importante, y no solo eso, sino también tenemos la posibilidad del video, del celular, y etcétera, etcétera. Así que me parece que la comunicación en el interior tiene que ser para ese lado, y la comunicación externa, la verdad que deberíamos parar la infodemia que existe,
con respecto a que si me tomo whisky se me mato al bicho, o que tengo que hacer tal cosa para curarla. Hay mucha situación de comunicación que es falsa. Entonces, bueno, tratar de esta parte de la comunicación externa, mejorarla de alguna manera, comunicar fehacientemente. Todos debemos ser comunicadores diarios, todo el tiempo debemos comunicar cómo es la situación. Las redes mismas nos mandan, mirá, me dijeron que el dióxido de cloro en pocas gotas no le pasa nada. No, sí, mirá, tenemos que hablar, tenemos que comunicar y aprender hacia el exterior con nuestros pacientes y con todas aquellas personas que son nuestros colegas desde los colegios de médicos, en la provincia, sé que en Capital no hay, tratar de ayudar permanentemente en esto. Y todo pasa por la comunicación, cómo comunicamos y a quién comunicamos. Por ahí en algún chat decía que comunicar es una cosa e informar es otra. Debemos informar y debemos comunicar, porque hay distintas formas de comunicación, lo gráfico, lo escrito, como se está haciendo con justicia restaurativa en las cárceles, que se están haciendo cartas explicando, contando, porque no pueden tener otros medios, como se está haciendo en algunos tipos de lugares de pacientes. Muchos estamos atendiendo por teléfono, contestarles, porque también hay mucha gente que muere porque no se acerca al lugar de atención, y eso es por miedo, y eso también podemos comunicar. Esta patología, este dolor de pecho, esta pérdida de la fuerza, tenés que ir inmediatamente. No importa el COVID, está dividido, los hospitales tienen COVID y no COVID, tenemos que atenderlos, ¿no? Porque está muriendo mucha gente por otras patologías. Y a esas personas también tenemos que acompañarlas con comunicación, ofreciendo nuestro celular. Y me parece fantástico lo de la foto colgada en los lugares donde atendemos, ¿no? Para que nos reconozcan. Nada, un agradecimiento por haberme invitado a esta charla y bueno, esperemos que sirva para que podamos mejorar en nuestra comunicación. Muchísimas gracias, Amelia. Creo que estamos con esto que decís también entendiendo que toda la sociedad debemos tratar que sea parte del equipo de salud, es decir, unirnos más todos. Y ahora, en 2 o 3 minutitos, por favor, porque a las 13 sí nos cortan la conexión. Gabriela, por favor, tus Muy breve, voy a referirme a que, bueno, yo les he comentado que trabajo en La Guardia, como muchos de ustedes, seguramente la mayoría de los que están disertando, tengo alumnos, tengo residentes, tengo pasantes de la Universidad de Buenos Aires. Lo que yo quiero transmitir a los alumnos, que me complace tenerlos porque mutuamente nos enriquecemos, es no perder lo que un día nos llevó a la mayoría a elegir esta profesión, que es poder, si bien uno va adquiriendo una disociación para estar frente al dolor, también tener esta humanidad que nos llevó a elegir esta vocación, esta profesión que tiene una vocación de servicio. También quedarme con que nos ha pasado como sistema de salud, sentir que el equipo de salud no solamente son los médicos, sino todo el personal que está trabajando, administrativos, la gente de la morgue, de limpieza, nuestra sensación de que esta es nuestra comunidad. Y siempre, a ver, con respecto al trabajo interdisciplinario, sentir que en situaciones difíciles, siempre trabajar con otros amplía la espalda para poder sostener. Y termino diciendo lo que un poco se dice en las charlas cuando almorzamos, esperando el día en que nos podamos abrazar todos. Así que bueno, eso es el deseo. Muchas gracias, Gabriela, realmente muy valioso. Y Eduardo Escarlato. ¿Qué agregar a lo que ya han dicho los otros disertantes? Creo que como síntesis lo que se habló, fundamentalmente apuntando al tema de la comunicación, es que tenemos, se me ocurre, 2 carriles cuando hablamos de la comunicación. Por un lado, la comunicación dura, la que hace a lo técnico, a informar bajo protocolos, conformar protocolos, y que nos refieren a gente idónea por un lado, y a una sociedad que de alguna manera tiene que acatar esos protocolos, ¿no? Tenemos que acatar esos protocolos. Y en todo este trabajo hay un ida y vuelta en la comunicación. Y por otro lado, otro carril de la comunicación, no menos importante, que me parece brillante el aporte que hizo el profesor Asato,
acerca de la comunicación empática, lo que representa, por un lado, comunicarnos con el paciente y el paciente con nosotros, y por otro lado también la comunicación, como dijo alguna de las doctoras, entre nosotros mismos a través de grupos. Tal vez algunos comentaron sobre las intoxicaciones que se han generado a partir de este COVID, y yo les digo, por ejemplo, a modo de ejemplo del impacto que tiene la comunicación. En un comienzo, ¿se acuerdan que se había dicho que el alcohol, el whisky podía curar el COVID? Y esto parece muy lejano, fue hace un par de meses nada más. Sin embargo, la gente empezó a tomar bebidas alcohólicas por esto, y esto no traería mayores consecuencias. Pero hubo países de religión musulmana, por ejemplo, en donde el alcohol está prohibido y es muy difícil conseguirlo, y hubo 2.500 intoxicaciones por consumo de alcohol metílico, por ejemplo, con más de 500 muertes, solo por el comentario, por la información que se largó de que el whisky podía curar esto. La hidroxicloroquina que habló Asato y que fue promocionada por el presidente Trump, que aparte promocionó tomar lavandina y exponerse a rayos ultravioleta, también se llevó a gente muerta. De hecho, hubo un matrimonio que, por ejemplo, tomó cloroquina, que era un desinfectante de limpiapeceras, porque la cloroquina, hidroxicloroquina, más o menos parecía, y se murieron. Bueno, ni que hablar del dióxido de cloro y de infinidad de productos milagrosos que están saliendo. Esto, que en la toxicología es algo casi cotidiano de expresarse en estos momentos de miedo y de pánico, se exacerba. Y todo parte a partir de la comunicación que nosotros brindamos y la comunicación que recibe la gente y cómo la recibe. Así que también, haciéndome eco de las palabras de la doctora Gabriela, creo que esperando un momento de reunión física, mientras tanto, lo único que nos queda es que nos cuidemos entre todos, que no es poca cosa. Nada más y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profesor Escarlat, profesor Asato, doctora Amelia Frenchi, doctora Gabriela Gibó, y gracias a todos los presentes digamos, que participan y que seguramente hacen red de las cosas que todos estamos reflexionando, y cada uno desde su lugar pueda ayudar a nuestros compañeros de trabajo, que es ayudarnos a nosotros mismos como sociedad, en lograr una comunicación más eficaz, más sincera, teniendo claros los objetivos del otro y nuestros, en cuanto a cómo cuidar la salud de la sociedad y cómo cuidar las oportunidades que esta experiencia, como toda experiencia que sacude un poco nuestra vida, nos da una oportunidad para crecer. Tratemos de aprovecharla como profesionales de la salud, como miembros de la sociedad y como personas. Muchísimas gracias a todos por su presencia, y bueno, quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Felicitaciones. Gracias.